porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, estamos entonces con el tema el juicio según las obras. El texto que leímos en 2 Corintios 5:10 nos ofrece el desarrollo acerca de estos asuntos. Vimos el domingo anterior la necesidad del juicio final. El texto nos presenta por qué es necesario. El juicio final es una necesidad, es algo que es necesario y también a la vez inevitable. Y vimos el segundo punto, la universalidad del juicio. Como dice el texto en Corintios, es necesario que todos nosotros, incluso quien está ahí hablando, el apóstol Pablo, se incluye, dice todos nosotros. Él no está hablando de que solamente los incrédulos, él dice todos nosotros. La universalidad del juicio. Hoy vamos a ver los otros tres encabezados o puntos que nos ofrece el texto. Y espero con la ayuda del Señor poder terminar en esta tarde con respecto a esto. El tercer punto es Cristo el gran juez. Esto nos dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Entonces eso nos indica que el juez ese día, en ese gran día, será la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, será el gran juez. La pregunta, ¿quién juzgará al mundo y a los hombres? Según el texto que acabamos de leer, Cristo, el Señor Jesucristo. Y no solamente este texto nos asegura que Cristo será el juez ese día, sino que también otros textos de las Escrituras también nos lo confirman. En Hechos capítulo 10, versículo 42, nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Cristo ha sido designado como el juez en ese gran día. El Evangelio entonces nos anuncia tanto la salvación como el juicio a través de Jesucristo. Pues como dice también las Escrituras, incluso en Romanos, que Jesucristo es el Señor. En Hechos capítulo 17, versículo 31, también nos habla acerca de esto. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está establecido, hermano, un día en el cual Dios juzgará al mundo y lo hará con justicia por aquel varón. ¿Cuál varón? Cristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que no solamente 2 Corintios 5:10 nos habla de que Cristo será el juez, sino que también los textos que acabo de leer nos indican que Cristo será el juez. Ha sido designado la segunda persona de la Trinidad para ser el juez en ese día. Y la pregunta ¿quién juzgará al mundo? Implica importantes cuestiones cristológicas. Esto tiene implicaciones cristológicas muy profundas. Porque para mantener ese honor de juzgar al mundo entero, Cristo debe poseer sabiduría
justicia, poder y autoridad. Lo cual de manera implícita podemos ver en los textos y en ese texto que Cristo es Dios, la divinidad de Cristo. En cuanto a la sabiduría que ha de tener el juez en ese día para el juicio, es necesaria para sopesar la evidencia y saber qué es correcto y qué es justo. Es decir, qué es conforme a la ley. Necesita tener el juez, quien ha de juzgar ese día, sabiduría, tener el conocimiento de lo que es correcto, saber qué es lo que es conforme a la ley. Y Cristo lo tiene. Él es la sabiduría misma. Pero también ha de tener justicia. La justicia es necesaria en el juez para pronunciar una sentencia imparcial, de acuerdo con lo que es justo y lo que es bueno. Hermanos y amigos, nadie, absolutamente nadie será juzgado injustamente en el juicio final, porque Cristo es santo y Cristo es justo. Nadie, absolutamente nadie será juzgado injustamente ese día. Pero también es necesario que el juez tenga poder. Y el poder es necesario en el juicio para obligar a las personas a enfrentar el juicio. ¿Usted cree que van a querer ir los hombres voluntariamente a enfrentarse al juicio? Nada, hermano. Para poder enfrentar el juicio y para poder someterse los pecadores al castigo que recibirán. Pero finalmente, la sanción de la autoridad de Dios es necesaria, según la cual Cristo ha sido, como hemos leído en los textos, en Hechos, designado por Dios. Cristo fue designado para juzgar como el Dios hombre. Cristo es el Dios hombre. Hermanos, las recompensas que han de tener los cristianos, que ha de tener el pueblo de Dios, vienen de un superior. No pueden ser de una persona inferior. Mucho más debe uno que castiga poseer autoridad para poder determinar sentencia sobre aquellos que han hecho mal. Y Cristo tiene toda la autoridad. Ha sido designado por Dios para determinar la sentencia. Así que la sabiduría, la justicia, el poder y la autoridad pertenecen a Cristo. Y pertenecen a Cristo en su estado de exaltación, como el Dios hombre, para que Él pueda juzgar al mundo con rectitud. Entonces, Cristo es el gran juez ese día, el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad. Hermanos y amigos, aquel Jesús a quienes los hombres desprecian hoy, porque es a quienes desprecian hoy. Hoy se habla de Cristo, hoy se presenta a Cristo por el medio del Evangelio, y los hombres desprecian e ignoran a Cristo. Bueno, ese que desprecian hoy será aquel a quien tendrán que presentarse y darle cuenta para ser juzgado. Hoy lo desprecias, hoy el joven, hoy el adulto, hoy las personas desprecian a Cristo. Lo ven como muy poco. Ese día, ese que desprecian, será quien te juzgará y te condenará.
es aquel quien ha de juzgarte. Ese que ha de juzgarte ese día, amigo, es el mismo que ha de justificarte hoy. Si hoy has de venir a Él, si hoy vienes a Él, hoy te justifica, hoy te salva, hoy te perdona. Las Escrituras nos revelan, las Escrituras nos enseñan que puedes acercarte a Él hoy confiadamente al trono de la gracia. Porque hoy Cristo está sentado en su trono de gracia, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Las Escrituras dicen, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hoy Cristo está sentado en el trono de la gracia y puedes alcanzar misericordia, hallar misericordia para el oportuno socorro. Pero ese día, el día final, ya no estará sentado en su trono de gracia, sino que estará en su trono de juicio. La gracia es hoy, mientras hay vida. Ese día no recibirás gracia. Ese día recibirás justicia. Esa gracia que tanto desprecias hoy, esa misericordia que tanto hoy desprecias, ya no recibirás más. Como dice un himno, ya más gracia no habrá, pues despreciaste hoy. Ese día recibirás solo justicia de parte de Dios. Que la gracia, obviamente, en el día del juicio será de alguna manera manifestada. Sí, en el día del juicio, como decía en el texto la vez pasada, sí, pero esa gracia será manifestada en los salvos, no en los no creyentes. Sí será manifestada la gracia, pero en los creyentes, en los salvos, en el pueblo de Dios, aquellos que han creído. Pero el no creyente no recibirá gracia, sino justicia. Tú recibirás justicia si no te arrepientes de tu pecado. Como juez, Cristo será un terror. Será un terror para aquellos que han despreciado el reino de Dios. Cristo como juez será un terror para aquellos hombres que desprecian la gracia, que han rechazado y despreciado los beneficios de Dios. Hoy desprecia los beneficios de Dios. Ese día Cristo será un terror para ti. Cristo será un terror ese día para aquellos que han abusado de su gracia y han convertido la gracia de Dios en libertinaje para pecar. Aquellos hombres que hoy toman la gracia como fuente de ganancia y de libertinaje para pecar, bueno, ese día Cristo será un terror para ellos. Cristo será un terror para aquellos que han quebrantado sus mandamientos. Para aquellos que incluso han cuestionado la verdad de las promesas de Dios y que han pervertido las ordenanzas de Dios. Aquellos hombres que no les importa cómo hacen la vida de iglesia, cómo viven, cómo hacen los asuntos, que su mayor objetivo en la vida es su propio yo. Y que aparentemente no les pasa nada y vive como si nada. Ese día será Cristo un terror para aquellos que desprecian todas estas cosas. Pero también Cristo como juez será un consuelo para aquellos que han creído en la doctrina de Cristo. Porque si bien Cristo será un terror para aquellos que desprecian la gracia, para aquellos que no creen, para aquellos que blasfeman, para aquellos que quebrantan sus mandamientos, la verdad de las Escrituras es que Cristo también como juez ese día será un consuelo para aquellos que han creído en la doctrina de Él, en la doctrina de Cristo, para aquellos que han amado a Cristo, para aquellos que aman a Cristo con todo su corazón hoy.
Cristo será un gran consuelo para ellos, hermanos. Cristo será nuestro gran consuelo. Será un gran consuelo para aquellos que han luchado contra los enemigos de Cristo en esta vida, el diablo, el mundo y la carne. Para aquellos que luchan, que batallan contra los pecados. No para aquellos que sucumben al pecado y se deleitan y practican en el pecado. Los creyentes serán consolados por el juez que será su amigo, que es su hermano, que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo es el que murió por su pueblo, murió por los suyos. Cristo vendrá para llevarnos a mansiones preparadas para ellos en el cielo. Esta es la gran esperanza, el gran consuelo, hermano. El creyente debería meditar y pensar en estas cosas que tiene por delante como incentivo para poder vivir una vida de santidad, de obediencia, que glorifique a Cristo. Hoy nos vituperan, hoy te escarnecen, hoy el mundo se burla de ti porque eres un creyente, porque obras en justicia, porque obras en verdad, porque no eres como ellos, que se entregan a las pasiones, a la maldad, al pecado. Y si un joven cree en Cristo, entonces dicen, vas a despreciar tu juventud, vas a despreciar tu belleza. Pero ese día, hermanos, ese joven o esa joven, ese hombre o esa mujer recibirá gran consuelo, recibirá el precioso galardón, Cristo mismo. Así que, hermanos, está claro que la persona que juzga es de suma importancia. Es Cristo Jesús. Debido a que Cristo es el juez, entonces hay aquí un elemento tanto de salvación como de juicio. Pero también hay un elemento de terror y de consuelo, ya que su persona y su obra exigen tal resultado. Cristo es quien nos salvó, pero Cristo también será aquel que será terror para los que no creen. Para aquellos que están unidos a Cristo Jesús por la fe, el juicio final, hermano, ese día no debe ser una experiencia aterradora, sino que más bien debe ser una experiencia gratificante. Si verdaderamente estás en Cristo, será gratificante para ti. ¿Por qué? Porque Cristo es tu justicia, es tu Salvador y también será tu juez ese día. Por eso es que dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo murió por ellos. En cuarto punto, nos ofrece, segundo los Corintios, capítulo 5, versículo 10, también la manera de juzgar. ¿Cuál será la manera en la cual ha de ser ese juicio? ¿Cómo será ese juicio? De aquí, de alguna manera, las Escrituras nos presentan ciertas cosas que nos muestran ese punto. Porque es necesario que todos comparezcamos. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra comparecer en el griego significa tanto aparecer como manifestarse. Es decir, es necesario que todos nosotros aparezcamos o nos manifestemos ante el tribunal de Cristo. Lo cual nos da la idea de un rendir de cuentas de las obras realizadas en nuestra vida terrenal. Hay que dar cuentas
de la manera como nosotros vivimos en este mundo. Sí importa entonces cómo vivimos. Si un creyente o una persona que profesa ser creyente piensa que no importa la manera como viva, bueno, ese día se va a dar cuenta que vivir de la manera que vivió fue lo peor. Nada puede ocultarse de Cristo. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. De hecho, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Y nos dice también Hebreos capítulo 4, versículo 13, que tenemos que dar cuenta delante de Él. Así que para que un juicio sea perfecto y sea justo, Dios debe tener un conocimiento perfecto de las personas o de todas y cada una de las personas, tanto buenas como malas. Dios debe tener conocimiento tanto bueno como malo, como de obediencia y de desobediencia de cada persona, para que pueda haber un juicio perfecto y justo. La Biblia nos dice en Hebreos 4:13 y muchos otros textos de las Escrituras que no hay cosa creada que no sea manifiesta de su presencia. Todos nuestros caminos están delante de Él, tanto del creyente como del no creyente. Todo está desnudo delante de Él. Pero en segundo lugar, la Biblia también sugiere que los ángeles llevarán a cabo una gran parte del trabajo en el juicio final. Estoy hablando en cuanto a la manera del juicio. ¿Cómo se llevará a cabo esto? Primero habrá un conocimiento pleno de las obras, tanto buenas como malas. Pero en segundo lugar, los ángeles también llevarán gran parte del trabajo en ese día del juicio, como nos dice Mateo capítulo 24, versículo 31. Mateo 24, 31. Mateo 24, 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles han de recoger, de llevar. De alguna manera ahí están en un trabajo activo en ese día del juicio, los ángeles buenos. Pero en tercer lugar, y esto es algo realmente muy importante, hermanos y amigos, es que el juicio, ese día del gran juicio, el juicio requiere una apariencia visible de Cristo como juez. Requiere una apariencia visible de Cristo como juez y de todas las personas que serán juzgadas. Creeríamos que por esa razón sería Cristo el gran juez, la persona designada en algún sentido también para hacer esto. No debemos olvidar que Cristo es el Dios hombre. Entonces, ese día del juicio requiere la apariencia visible de Cristo, y no solamente la apariencia visible de Cristo, sino también de todas las personas que serán juzgadas, porque nadie puede ser juzgado en ausencia. No puede haber un juzgado en ausencia. Vamos a juzgar a alguien pero no está presente. ¿Cómo vamos a juzgarlo? Debido a que la sentencia es de vida o muerte, todos deben estar presentes para ser juzgados. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros, cada persona, cada individuo deberá dar cuenta a Dios de sí mismo. Los condenados a muerte serán condenados por pruebas claras de su impiedad. Habrán pruebas claras de su impiedad y de desobediencia a los mandamientos de Dios.
Cristo vindicará la justicia de Dios, porque Él recompensará a los fieles a la luz de sus buenas obras. A la luz de sus buenas obras. Cuando su pueblo, el pueblo de Dios, comparezca para ser juzgado y sea encontrado ese pueblo de Dios obediente a las órdenes de Dios, Cristo los confesará ante Dios, delante de estos hombres y delante de los ángeles, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Vamos a Apocalipsis 3, 5. Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere, obviamente ya habla de estar ya en ese lugar, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Cristo está diciendo con su propia boca, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles y también delante de los hombres que estén allí. Oh, hermanos, como dice también Mateo, venid benditos de mi Padre al reino que ha sido heredado para vosotros. El mismo Cristo, sus mismas palabras, de hecho, esa también es la palabra de Cristo, pero la voz del Dios eterno dirá, confesará su nombre. Qué bueno que Dios confiese su nombre, Cristo, que ese día confiese su nombre delante de Dios, delante del Padre, delante de los hombres y delante de los ángeles. Este ha sido justificado por mí. Este ha creído en mí. Oh, hermanos, no alcanzo a imaginar cuando estudiaba acerca de estas cosas, me teletransportaba a esos momentos. Es algo, debe ser algo glorioso, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, no se comparan en ninguna manera, hermano. Debe ser algo sublime y glorioso poder presentarte ese día delante de ese trono, delante de ese gran juez. Y que Él mismo diga, venid benditos de mi Padre. Cristo también castigará a los malvados sobre la base de sus malas obras. Tanto a los cristianos como el pueblo de Dios, también como a aquellos malvados y no creyentes, de acuerdo a sus obras. En el fondo, Dios es justificado cuando cada persona es recompensada según sus obras. Yo sé que quizás usted está pensando, ¿cómo? Recompensado según las obras. Pero un momento, hermano. Luego aclararé un poco acerca de eso. Las Escrituras nos enseñan que seremos recompensados. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Pero además, el significado de la palabra comparecer también significa manifestarse. Y entendemos allí que no solo todas las personas aparecerán físicamente para el juicio, sino que también los secretos de sus corazones serán expuestos y juzgados. Hermano, los secretos de sus corazones serán expuestos y juzgados. 1 Corintios 4:5. En cuanto a la apariencia física, la cual los seres humanos tendrán que presentarse delante de Dios, no importa que haya sido muerto por una explosión, quemado, calcinado, no apareció nunca su cuerpo. Dios es poderoso para darle un cuerpo, para que usted pueda presentarse ese día. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también
lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios manifestará las intenciones de los corazones. Y esto nos habla de alguna manera, hermano, que no es solamente hacer una obra o buena obra externamente, sino también las intenciones con las cuales hacemos esto. Porque Dios mira el corazón. Y las intenciones del corazón son muy importantes a la hora de hacer las cosas. Porque Dios mira el corazón. El pecado de los hombres se esconde por un tiempo. Hay hombres que cometen pecados, los cuales otros hombres no pueden ver. Porque no tenemos esa capacidad. Los pecados de los hombres se esconden por un tiempo, pero la verdad es que al final se descubrirán. La hipocresía de muchos será expuesta y la sinceridad de otros será recompensada. Muchos que profesan ser creyentes, muchos que profesan ser cristianos, viven en hipocresía, aparentando ser creyentes, y quizás podrán engañar a muchos hombres en una apariencia de piedad. Pero la verdad es que ese día, a menos que Dios obre antes, serán expuestos los secretos de tu corazón, las intenciones del corazón, y tu hipocresía será expuesta. Pero también, hermanos, la sinceridad del creyente será recompensada. Luchamos, pecamos, nos arrepentimos, pero seguimos. Es una vida de lucha, de sinceridad, de fidelidad a Dios. No es de perfección. Obviamente no hay perfección de este lado de la eternidad, hermano. Pero sí debe haber una sinceridad en amor a Cristo, en amor a su ley, en reflejar esa gracia que realmente ha operado en ti. Dios descubrirá perfectamente los pecados de los impíos. De hecho, la palabra también nos enseña que esa misma palabra de Dios acusará a los pecadores. En Juan 5:45 lo dice. La misma palabra. El Señor Jesucristo dice, yo no lo voy a juzgar, pero Él sí lo va a juzgar. Sí, obviamente. Es una forma de decir, ustedes tienen a Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Bueno, esa. Tienen Moisés y no la palabra que Moisés predicaba. La palabra de Dios, esa misma, les juzgará en el día del juicio. Pero también, hermanos, amigos que nos visitan, joven que escucha la palabra de Dios cada domingo en ese lugar. La predicación de la palabra de Dios será un testimonio de que los hombres recibieron muchas advertencias de parte de Dios. Ese día serán expuestos como testimonio la predicación de la palabra de Dios, que fue expuesta y dada a ti una y otra vez, pero que rehusaste venir a la fe. Marcos 6, versículo 11 dice, y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Dando Jesús a los discípulos. Y dice, de cierto les digo, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Está oyendo eso? ¿Está oyendo eso, amigo? Para testimonio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que desprecian el evangelio, para aquellos que se exponen a la palabra y rehúsan venir a la fe. Recuerdo acerca de una ilustración del pastor Jonathan Edwards. Él decía, la palabra de Dios es como el sol.
el sol, cuando está en todo su furor el rayo, derrite la acera. Una acera es expuesta al sol y el sol, derrite la acera. Pero ese sol que derrite la acera es el mismo sol que endurece el barro. ¿Sí ve los efectos que puede traer eso? La predicación de la palabra es el medio por el cual los hombres vienen a la fe. Entre más expuesto estés, puedes tener posibilidad de venir a la fe, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero cada vez que desprecias la predicación del evangelio, te vas endureciendo. Vas atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y será un testimonio para aquellos que no vienen a la fe. La conciencia también convencerá a los pecadores de su culpabilidad. Dios les abrirá los ojos, pero no por una santa iluminación, sino por una convicción forzada. Les permitirá ser convencidos por su conciencia de que ciertamente son culpables delante de Dios. Dios puede, hermano, Dios puede, amigo, traer a la memoria todos los recuerdos de tu vida y de la vida de cualquier hombre en un instante, como si se acabaran de hacer. Esto no es imposible para Dios. Una vez se pregunta, pero ¿cómo va a ser Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿y cómo será eso del juicio? ¿Cuánto tiempo demorará? ¿Cómo será esto de lo que la Biblia dice? Que serán expuestos los secretos de los hombres, las intenciones del corazón, cada uno. Para Dios no es difícil ninguna de estas cosas. Lo que usted ha hecho toda una vida de pecado y de maldad, y si no se ha arrepentido, todos estos pecados Dios los puede traer a la memoria en un instante como si los hubiese acabado de hacer. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios todopoderoso. Y en un instante Dios contaría la historia de una vida desperdiciada. No importa cuántos años ha vivido. Pero también, en cuanto a la manera del juicio, los piadosos, los creyentes, también jugarán un papel activo en el juicio. Los creyentes jugarán un papel activo en el juicio. 1 Corintios 6:2, el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? De alguna manera, los piadosos jugarán un papel activo en el juicio. Finalmente, con respecto a la manera del juicio, a la manera de juzgar, las circunstancias de la iniquidad de los incrédulos, de aquellas personas que no creen, serán un testigo contra ellos. La iniquidad de estos hombres será un testigo contra ellos. Es decir, sus logros y sus éxitos en esta vida revelarán su codicia, su egoísmo, su orgullo y otros pecados más. Que usted vivió en este mundo simplemente para usted y creía que este mundo y usted eran el centro. Gentes que viven simplemente para logros, éxitos, realizaciones en este mundo, se olvidan de Dios. Ese día tus éxitos, logros, empresas, negocios, muchos dinero, solo te servirán para una cosa, para ser testigos contra ti, de que viviste una vida despreciada, una vida que despreció a Dios y que viviste conforme a tus propios intereses. En quinto lugar, hermanos, quinto y último punto, el juicio según las obras. El texto nos dice en Corintios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. De esto, hermano. Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. ¿Qué ha hecho usted, hermano? ¿Qué ha hecho usted, amigo? ¿Cómo ha vivido usted hasta aquí? El tema o el asunto de que cada persona recibirá conforme a sus obras hechas en la tierra es una verdad consistente, muy consistente de hecho, en las Sagradas Escrituras. Permítanme mostrarles solo unos cuantos textos que hablan de esto. Voy a citarlos solamente, amigos y hermanos, por cuestiones de tiempo. Pero Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 6 al 8, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Romanos 14, 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, hay muchos más textos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 13 también dice que fueron abiertos los libros para cada uno conforme a sus obras. ¿Qué papel entonces juegan las obras en el juicio final? Es una pregunta importante. ¿Qué papel juegan las obras en el día del juicio? Bueno, los dos fines principales del juicio final son, por un lado, la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación de la gracia de Dios, para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Pero por otro lado también será la vindicación de los justos juicios de Dios. Es decir, lo que Dios ha hecho y lo que ha de hacer es totalmente justo. El examen de las obras hechas por los seres humanos, con las recompensas y los castigos de Dios, según el carácter de esas obras, glorificará, hermanos. Y debemos pensar en eso. Glorificará inevitablemente a Dios en su santidad, en su justicia, en su verdad, en su amor y su misericordia. Repito esto, hermano. El carácter de esas obras, cuanto a los creyentes, glorificará inevitablemente a Dios en su santidad, en su justicia, en su verdad, en su amor y en su misericordia. En cuanto a su santidad, hermanos, Dios se deleita en la santidad de sus santos, por así decirlo. Dios se deleita en la santidad de sus santos y Dios detesta el pecado y a los pecadores. Cuando usted obedece con todo corazón, cuando nosotros obedecemos a Dios y andamos en santidad delante de Dios, esto glorifica a Dios. Esto trae gloria a Dios. Pero de alguna manera, Dios también se deleita de alguna manera en esto, en que sus santos vivan en santidad. Porque Él dice: sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Él nos pide que debemos vivir en santidad porque Él es santo. En el último día, Dios recompensará las gracias y los servicios de su pueblo. Como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hermano, Dios no es injusto para olvidar la lucha, la sinceridad, el deseo de querer serle fiel, el deseo de querer honrarle.
de vivir cada vez más santo, de vivir conforme a la verdad de la palabra. Dios no olvida eso. Hermano, no olvidará eso. Dios no es injusto para olvidar. Eso lo haría un hombre injusto. Un hombre puede olvidar lo que sus empleados hacen con tanto amor para con él, para con el trabajo. Pero Dios no es injusto para olvidar, hermano. Vuestra obra, el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. Si la palabra de Dios ha prometido vida a los justos, y así lo ha hecho, la fidelidad de Dios será vindicada cuando Él cumpla esa promesa. Mire esto. La fidelidad de Dios será vindicada cuando Él cumpla esa promesa. Él ha prometido vida a los justos. Pero por otro lado, Dios también mostrará su odio contra el pecado y contra los pecadores en su sentencia y su castigo. Y así por consecuencia necesaria, sus diferentes obras, tanto del creyente como del no creyente, se tomarán en consideración. ¿Para qué? Para que los santos puedan recibir la alabanza de vida y los impíos puedan recibir su justa reprensión y castigo por el juez del mundo. La justicia general de Dios, por así decirlo, exige que cada persona sea juzgada según sus propias obras, porque un hombre debe cosechar lo que siembra. Un hombre debe cosechar lo que siembra. De hecho, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, no te engañes, amigo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mire cómo dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué cosecha? De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Es sencillo. Una vida de obediencia, fidelidad y santidad a Dios. ¿Qué recibirá, hermano? Finalmente, la gracia gratuita de Dios será magnificada, particularmente su amor y su misericordia. Como pecadores indignos que somos, según la justicia estricta de Dios, nosotros merecemos condenación. Esa es la verdad. El pueblo de Dios recibirá la vida eterna solo como un regalo de las manos de Cristo, su Salvador, por gracia. Ese día, los creyentes no serán condenados porque han recibido el regalo de la gracia y del perdón de sus pecados del mismísimo Señor Jesucristo, el cual será el juez. Hermanos, debemos pensar en esto. De no ser por la gracia del nuevo pacto en Cristo, nosotros los creyentes hubiésemos perecido como los demás. De no ser por la gracia del nuevo pacto en Jesucristo. Porque si estuviéramos bajo el antiguo pacto, el cual están todavía todos los hombres que no están en Cristo, están sujetos a la maldición, a la condenación y al castigo. El creyente, por la gracia, no es condenado como los demás. En el juicio final, los santos de Dios tendremos una comprensión mayor y tendremos un aprecio mayor de los asuntos de la salvación. Hoy usted y yo, tristemente por causa del pecado, no apreciamos y valoramos el asunto de la redención y de la salvación que hemos recibido de la manera como debiéramos mirarla y contemplarla. Los puritanos hablaban mucho de esto. Una de las cosas que nos debería ayudar o que nos ayuda
a vivir en santidad, en obediencia y amor por Cristo, es meditar en la obra de redención de nuestro precioso y glorioso Salvador. Pero ese día, usted y yo comprenderemos, por la gracia de Dios, mayormente esa redención. De hecho, la gracia de Dios para los pecadores nunca será vista en toda su gloria y su bondad hasta el juicio final, cuando Dios, Cristo, hablará con su propia boca sobre la herencia que espera a su novio, a su pueblo. Ese día entonces el no creyente podrá ver, oh, qué grande gracia, qué misericordia de Dios para con los suyos. Las buenas obras del pueblo de Cristo, sinceramente, no merecen nada cuando se comparan con el estándar de la ley de Dios. Es como dice Lucas capítulo 17, versículo 10. Lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Dios, al recompensar cualquiera de nuestras obras contaminadas por el pecado, lo que Él revela es su gracia, su pura gracia, hermano. Pero mucho más revela su gracia al recompensar con vida eterna, gloria y bendición estas cosas. Qué gracia tan impresionante. Por eso la Escritura dice, para manifestar la alabanza de la gloria de su gracia. Ese día será alabada la gracia de Dios por parte de los creyentes. Porque por gracia hemos sido salvos. Las obras entonces, hermanos y amigos, ¿qué función cumplen? Bueno, proporcionan o proporcionarán más bien la evidencia requerida para que el juez produzca un veredicto justo. Porque un juez, terrenalmente hablando, debe basar su juicio en la evidencia. Debe basar su juicio en los hechos del caso o en las obras del acusado. ¿Cómo sabes tú realmente que eres creyente? Dicen las personas. ¿Cómo dices tú que yo no soy cristiano? ¿Por qué dices tú que yo no soy cristiano? Nos dicen muchas personas que profesan ser creyentes. La vida que vive. ¿Cómo vives? Tus hechos, tus obras. La manera de vivir demuestra que no eres un creyente. Es una evidencia, un testimonio. Cuando una persona, por ejemplo, que profesa ser cristiano, y hay generalidad de duda en que tú realmente eres un creyente, esto debe alarmar mi corazón y decir, ¿qué pasa? No hay evidencia de mi cristianismo. Y yo no puedo tratar de imponer estas cosas. Estas cosas deben de fluir propiamente de un corazón regenerado, un corazón justificado. Todas las buenas obras que hace el creyente deben hacerse primeramente en un estado justificado. Es decir, obra porque ya está justificado. Hace buenas obras porque ya está justificado. Esas obras, no son el fundamento de su justificación, sino que más bien son la evidencia de la justificación que ha recibido en Cristo Jesús. Ese es el papel de las obras. Evidencia de que realmente usted ha sido justificado. Porque aquí no se está indagando, ni se indagará si usted ha satisfecho la ley de Dios, de modo que usted pueda tener vida en ella. No. Sino que se está diciendo, si usted, profesando ser cristiano, es un verdadero creyente, entonces eso debe ser probado por sus obras. Si usted verdaderamente es un creyente, viva como un creyente. Viva como un cristiano. Viva como un justificado en toda su manera de vivir. Cristo considerará
No solo unas pocas acciones o unas pocas obras. Ojo con eso, hermano. Sino todo el curso de nuestra vida. Es el momento en que nos convertimos. Es el momento en que nosotros creímos. Habrá una correspondencia o una consistencia al revisar las obras tanto de los injustos como de los justos. Consecuencia, algunas o pocas obras buenas no calificarán al hombre para el día del juicio. En cambio, un hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo, que verdaderamente ha sido justificado, debería pasar todos sus días llenándose con los frutos de justicia. Debería pasar todos sus días llenando su vida con los frutos de justicia. Pero al realizar estas obras, tenga presente el objetivo. El objetivo de estas obras debe ser tan bueno como la acción, la cual es la gloria de Dios. El gran objetivo o la gran intención del verdadero cristiano al realizar o al vivir cualquier obra buena en este mundo delante de Dios debe ser tanto la intención como la acción glorificar a Dios, la gloria de Dios. No simplemente para que digan yo sí soy un creyente. Si eso ha de traer gloria a Dios, entonces está bueno. Los cristianos deberíamos crecer en santidad. Deberíamos crecer en justicia a medida que crecemos en nuestra fe. Las acciones sinceras darán lugar a acciones más sinceras y más sinceras cada vez más, aunque algunas sean menos importantes, por así decirlo, que otras. Cristo tomará nota de todas ellas. Termino con esto. En Mateo 10:42, Jesús dice lo siguiente: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, mire eso, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto le digo que no perderá su recompensa. Oh, solo un vaso de agua. ¿Qué tan significante darle un vaso con agua a alguien? Cristo está diciendo con eso que aún aquellas cosas que parecieran menos importantes, que muchas veces obviamos, Cristo toma nota de todas ellas. No perderá su recompensa, hermano. Las obras son evidencia de la fe salvífica. Las obras demuestran por signos notables ante el mundo quiénes son los verdaderos creyentes. Oremos, hermano. Que el Señor nos ayude, que podamos meditar en estas cosas y que podamos vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. No con temor al juicio, sino porque queremos vivir para honrar y glorificar su nombre.